de lo que es probabilidad. Pero tenemos que hablar del tema parcial. Antes que entremos con eso, yo ya le voy a, este fin de semana, le voy a mandar lo teórico de la otra unidad. Yo tenía los parciales, yo los tomo los sábados, porque no quiero perder clases. Ya la semana que viene les voy a mandar, o sea, este fin de semana, voy a aprovechar para mandarles el material teórico de la otra parte. Tienen para elegir, ahora tengo, nosotros hicimos resolución de los ejercicios de todo lo que es probabilidad y nos había quedado una parte de descriptiva que le dije que lo hicieran ustedes. No quiero seguir metiéndome en teórico hasta que no tener bien concreto lo que era, lo que se correspondía con lo descriptivo. Creo que de la primera parte le he hecho, creo que los ejercicios hasta el 22. Esto lo hicimos todos. Este lo habíamos hecho. No estamos viendo, profe, los ejercicios. Ah, perdóname. Qué pelotudo que soy. Bueno, yo me defino. Soy honesto. Esto sí lo ven. Profe, entonces sí, usted. ¿Que vos me querés echar también? Ahora sí, profe. No, preguntaba por la incertidumbre que había, todo eso, como Es que no sé saber, nada, no sé nada. Ayer el director del departamento de básica habló en el 2S2, en el 3S2, dijo que a mí me habían, pero no, que me habían intimado, qué sé yo. Yo le mandé una cosa de la Universidad Nacional, y que mentira, ¿qué me van a intimar? Yo no sé, yo no tengo la edad. Pero claro, yo no soy, le hago ruido. Quieren descargo mío. Pero di clase yo, o sea que no. Y a mí, yo tengo turno para y presentar los trámites el 20, o el 24, o el 27, la verdad que no sé qué día es. No sé qué día es, el 20 creo que, o el 28, pero el 28 creo que es sábado. Este, para presentar los trámites. O sea que antes no me tienen que seguir reconociendo porque yo no tengo y a mí no me han intimado nunca la tecnológica. O sea que él dice que me han intimado en tiempo y forma y no es verdad. Jamás fui intimado, ¿no? No sé, pero se pospuso todo. Pero en la tecnológica no. Entonces no me gusta la mentira. No me gusta la mentira. Pero, bueno, el parcial. Yo ya fijé en un curso para el sábado 28. Porque la semana que viene es 17. Después está, pues yo ya le voy a mandar lo teórico de la parte nueva. Y yo supongo que ya voy a tener definido el programa mío. Ya va a estar bien definido. Tiene que estar definido. Porque yo hacerle el caldo gordo no se lo voy a hacer. Mi tiempo vale como el de cualquier mortal. Y mientras que se gastan en otras cosas no útiles, por lo menos pagarlo en alguien que trabaje.
Eh, no sé qué opinan ustedes que el parcial, para darle tiempo a que se pongan a estudiar y repasar todas las cosas, el sábado 28, total la otra parte es corta, lo que queda. Por mi parte no habría problema. Pero una consulta, ¿qué tema, cómo sería la modalidad y demás? Y la mayoría va a ser por Moodle, porque es el sistema que hay. O sea, es por Moodle. O sea que pueden ser preguntas de respuesta numérica, pueden ser preguntas que tengan que responder, puede ser preguntas con alternativas. Yo nunca les tomo nada de que no sé, de lo que no fue dado. Jamás. Esa es la alternativa. Porque no nos queda otra escapatoria en el tema. Acá hay otra que es de resolución, que tenés que entregar las hojas, fotografiar y toda esa historia. No, acá tienen que entrar cada uno a su aula virtual, para lo cual tenés que estar inscrito ya en el aula virtual tuya. Cada curso tiene su aula virtual, porque el parcial va a estar cargado al aula virtual y se va a cargar en cierta hora. Que comienza a cierta hora y termina en tal hora. Pero tienen que entrar al aula virtual de cada uno. Eh, yo no sé si el sábado 28, que no sé cuántos alumnos hay en esta aula, no sé cuántos tengo yo acá en el aula esta, pero el sábado 28, ¿qué me dicen? Por mí está bien. Pues ya Resulta le cómodo estuve- porque después tenemos la otra siguiente semana otros parciales. El, Por mi parte también. porque si no, así le doy más margen, porque si no, tomar el sábado 21 también es la otra chance. No a la tarde siempre. O sea que no le afecta a nadie en el trabajo. Yo creo que es más conveniente el sábado 28 porque el 21 es como muy cerca. pero el viernes 27 rendimos electrotecnia, la mayoría. Pero son todos, es del segundo, El segundo, sí, el segundo parcial de electrotecnia. pero corresponde a segundo año Sí, de, sí, de ustedes. sí. Queda ahí pegadito, che. Sí, yo lo digo para tenerlo en cuenta, nomás que el 27 tenemos otro examen. Y tomarles el 24, el martes 24. Ahí quedaría perfecto para mí, me parece. El 24, en horario de clase. El 24 no hay clase, chao. Sí, también puede ser. Sí, listo, Sí, un golazo. dale. Entonces, sábado 24, tengo que anotar acá, pues si yo soy una pelota. Sábado Sábado, no, martes. Martes 24. martes 24, pedazo de pelota. Martes 24, 2, 1, 20, 30. Bueno, lo voy a hacer 20-40 porque si siguen estando con la presentación de la otra materia, Para esos días vamos a estar presentando, sí. van a estar presentando. Sí. Y voy a tener que hacerla tipo 20-45, una cosa así. O 20-50. Bueno, pues ya veo ahí más o Igual le menos por el. decimos a los otros profes que rendimos y que salgamos bien horario. Claro, o sea que ellos se tienen que ir de 20. O sea, pero yo lo voy a poner como 20-40, que es el horario de comienzo de clase.
Entonces no van a tener derecho al pataleo. No va a haber derecho al pataleo. No hay derecho al pataleo ni uno. A ver, ¿por qué? Ah, acaso ya miércoles, ya se están mandando mensajes. Bueno, chicos, yo le había hecho a ustedes ejercicio. Bueno, acá me dicen sí el 28, pero ahora quedó el 24. Por el tema de que el curso 2Q1 es de zootecnia. Y los que preferían el 28 se ve que no son de que no están haciendo eléctrica. ¿Puede ser? Esto es consecuencia de haber hecho este balurdo. Antes, yo le digo, mirá que yo hace años que estoy dando clase, ¿no? Los que eran de tal carrera eran de tal carrera y nadie se podía meter. Ahora con el Viva la Pepa, todo eso, quedó 2Q1, que voy a tener que apagar esto si no me empiezo a joder. Hay que apague esto, sí. Ahí se apagó. Bueno, con probabilidad ya terminé la otra clase, pero les recomiendo que se pongan a estudiarlo, porque acá yo les hice los ejercicios, pero el hecho de que yo se los haya hecho no significa de que ustedes no tengan que ponerse a estudiar. Cuando vimos nosotros la parte de descriptiva, analizamos lo que eran las medidas de que lo descriptivo, el objetivo que perseguía era describir un conjunto de datos, en donde recuerden que uno podía los datos, que era la característica bajo estudio, que era la variable, esa variable podía ser cuantitativa o cualitativa. Kitty, vos me vas a hacer mierda el teléfono, ya te dije, ¿no? A ver, espera. Acá tengo los videos de la clase de mañana de la Católica. Después vimos las medidas de posición. Dentro de las medidas de posición vimos la media, la mediana, el módulo, los fractiles. Después vimos las medidas de dispersión. Dentro de esa medida de dispersión, que me parece que ustedes se acuerdan de esto, como yo, de cómo se ordeñaba una vaca, con que ustedes lo crean, ordeñé, pero no sé, no me acuerdo más la técnica que se había que aplicar. Cuando era chiquito, no sé, en el campo. Bueno, pero dentro de la medida de dispersión que trataban de determinar el grado de concentración de los datos en torno a la media aritmética, teníamos la varianza, teníamos la desviación estándar y el recorrido. Y vimos que el tema de la varianza como tal, o de la desviación estándar, que era su raíz cuadrada positiva, un valor individual de la misma no me indicaba nada. Entonces lo que teníamos que hacer
es calcular ¿qué cosa? Teníamos que calcular el coeficiente de variación, que era el cociente entre la desviación estándar y la media aritmética. Ese coeficiente de variación se aplicaba a variables que estén expresadas en igual o en distinta unidad de medida. Por lo tanto, yo puedo comparar distribuciones sin importar cuál sea la unidad de medida. La única condición que se me va a imponer es que tenga ¿qué cosa? ¿Qué es lo que debe tener? Lo único que nos debe imponer es que tenga el mismo ¿cuál era la condición que debo tener para poder aplicar el coeficiente de variación? Cuando más chico es el valor del coeficiente de variación, más mejor van a ser los datos. Porque un valor aislado de la desviación estándar no me quiere indicar nada. Creo que llegué hasta la actividad 21, por lo que me pasó en el otro curso. Acá la actividad 22 de la primer parte que yo le mandé la guía de ejercicio y la de resolución. En la actividad 22 dice una fábrica de botas, que es el enunciado. No quiero separar. Yo soy ideal para hacer eso. Solución, guía. No. Bueno, pero acá están los ejercicios. Guía de ejercicio, primera parte. Y acá porque tengo la solución. Bueno, la actividad 22 me dice, una fábrica de botas tiene 2 líneas de montaje en su planta. El gerente de fabricación, ustedes tienen el enunciado de esto y tienen también esta guía. ¿Se está viendo? Sí, sí. No. Sí, profe. El gerente de fabricación quiere mejorar la uniformidad de la línea que ofrece mayor variación relativa. La línea número 1 fabrica un promedio mensual de 11.350 unidades con una desviación estándar de 1.050. La línea 2 fabrica un promedio mensual de 9.935 con una desviación estándar de 1.010. ¿Sobre qué línea se trabajará? Acá yo puedo comparar las dos distribuciones y tengo que tener en cuenta que un valor particular de la desviación estándar no me indica nada. Entonces, para poder determinar sobre qué línea debo trabajar, si es sobre aquella que presenta mayor dispersión relativa, voy a tener que trabajar con aquella que presente menor coeficiente, mayor, digo, coeficiente de variación, porque me diga que tenga mayor o variabilidad relativa. Yo quiero uniformar el proceso. Entonces, acá le pongo en la solución, dado que se quiere uniformar los procesos derivados de ambas máquinas y considerando que un valor particular de la desviación estándar nada indica, deberá calcularse el coeficiente de variación, siendo una magnitud
adimensional dado por el cociente entre la desviación estándar y la media aritmética. La línea 1 produce en promedio 1050 unidades. La una tiene una desviación estándar de 1050 y una media de 11.350. Esto hace que el coeficiente de variación sea una medida adimensional porque se simplifican las unidades. Entonces te va a quedar un número puro de 0,0925. En la línea 2, el coeficiente de variación va a ser la desviación estándar de la 2 sobre la media de la 2. Y me da este valor 0,1017. O sea que si bien yo tomo acá independientemente los valores de la desviación estándar, tengo 1010. Y acá tengo 1050. Aparentemente este 1050 supera a 1010. En términos relativos, 1050 es más chico que 1010. Por lo tanto, como es más chico que 1010, voy a tener que trabajar con la línea número 2, porque es la que ofrece mayor dispersión relativa. Es decir, que se deberá trabajar con esta línea. Si uno está trabajando con los valores absolutos únicamente, estaríamos tomando una decisión equivocada. ¿Estamos de acuerdo? El 23, que ya es aplicar propiedades de la media aritmética. ¿Trataron de hacer estos ejercicios, chicos, ustedes? ¿Trataron de hacerlos? No le voy a mentir, profe. ¿Cómo decía Nacho? No le voy a mentir. O sea, ni hiciste un carajo. No le voy a mentir. Me parece honesto. Pero mentirosos ya tenemos los del Yo gobierno. los intenté hacer, pero no me salieron. ¿Cuál no te salió? Básicamente los primeros, pero esos 23, 24, porque no sabía bien cómo plantearlo. O sea, en realidad no me acordaba. Pues si está resuelto, papi. No, pero yo no estaba mirando la redacción, yo estaba mirando la guía de actividades porque veo que tiene dos guías la que nos pasa a nosotros. Miraba la que está, ¿cómo se llama? Con el enunciado y después la que está resuelta. Bueno, la que está resuelta no la quería ver porque quería saber cómo podía plantearlo yo. Ah, bueno, pero después viste la resolución. Sí, pero así solo no me Bueno, salió. pero ese es el proceso de aprendizaje. ¿Cómo te crees que...? Mira, yo estoy, aunque vos no creas la vejez viruela, estoy estudiando árabe. Porque como tengo algunas cosas en Dubái, entonces, bueno, porque con el inglés no te alcanza, te hace falta, porque están cae mejor a un emir hablándole en árabe y escribiéndole en árabe. Pero el árabe cambia totalmente la contextura nuestra, porque es de derecha a izquierda. Y bueno, y la única manera es de amargarse como loco, digo, la puta madre. Hoy aprendí una cosa, mañana ya no me la acuerdo. Ya no me la acuerdo. Pero está bien, hay una cosa muy concreta eso de por qué no me la acuerdo, porque ustedes saben que el proceso de aprendizaje de los idiomas tiene una cierta edad. El ser humano, hay edades para todo. Y para el proceso de aprender a hablar, nosotros hablamos por imitación. Cuando éramos chiquititos, nuestros padres nos decían mamá, mamá, y de tantas veces que te repitieron el mamá, a vos te entró el mamá. Pero hay un proceso, por ejemplo, John Oxford, que vos aprendés el idioma, que es el holístico,
que entras en estado alfa, y el entrar en estado alfa es entrar en el estado en que estás en la mente queda en blanco y es como si estuviera en el seno materno. Porque cuando ya sos grande, ya empezás a aplicar lógica, y al aplicar lógica ya ves y no podés, ya es más difícil aprender a hablar. Por eso que te dice que el loro viejo no aprende a hablar. Una de las cosas que les recomiendo es que estudien el inglés, que lo sepan bien, porque al paso que van las cosas, el inglés va a ser tan necesario como saber para los argentinos el español. Yo espero que la situación económica nuestra se revierta, para lo cual tiene que revertirse otra cosa. Lo que sí te molesta, o a mí me molesta, que siempre estén los mismos candidatos a ocupar cargos, como se Ahora está enroscan. Milei, profe. Milei, Esper. ¿Lo va a Sí, votar está alguno de Milei, esos? no te puedo decir políticamente mi ideología, pero yo creo que hay que combatir al enemigo. Y la única manera de combatir al enemigo es evitar de que se tenga, de que esto sea democracia, o hay que hacer que esto sea democracia. Lamentablemente Milei va a ser diputado por la provincia de Buenos Aires. Que Milei allá se la va a ver fiera Chiquilov con Milei, porque no se la va a hacer muy fácil. Pero acá vos ves, en Córdoba tenés los mismos tipos. O sea, lo de Schiaretti la tenía a la Vigo, que es la mujer de Schiaretti, la tenía a la Natalia de la Sota, que es la mujer de la Sota, la tenía a mi vecina, que vive acá en el piso 16, la Olguita, pero todo, tenés toda la misma, lo tenés a Negri, tenés toda la misma gente. ¿Cómo no se renueva eso? Entonces, y vos viste que están todos, lo ve al intendente de Villa María, intendente entre comillas, porque ganó como estafó al pueblo, porque lo estafó, y ahora después lo llevaron al Ministerio de Obras Públicas, pidió licencia en el cargo de intendencia, ahora como el Alverso dijo de que había que todo lo que tenían funcionarios que ocupaban un cargo y se candidateaban a diputado, él se candidateó a diputado, debía volver a sus cargos originales, entonces volvió a querer ser intendente. Pero escúchame, es un canadurismo total. No tienen cara. Ayer le hicieron un reportaje que me daba ganas yo lo puteé, lo reputié, pero él no lo escuchó. Pero yo que la gente ¡ay, mira este hijo de tu santa madre! ¿Dónde aprendiste vos a hablar? ¿Qué me estás diciendo ahí, Brandon Becher? ¿Viste qué jodido? Ah, profe, le digo que no me la cuente, no me diga que es con 9, me muero. Ah. No me saco 9 ni nada, nunca tuve 9, profe, no me diga que tengo que sacar 9. Y vos tenés que estar preocupado por la clase ahora. ¿Qué tenés que andar pensando en esas cosas? ¿Qué cosas? En eso del promedio, si todavía no rendiste parcial. No, el promedio de que es una nota medio alta. Pero porque me estás preguntando cosas que no tienen nada que ver con lo que estoy dando. No le estoy preguntando nada, le comento. No, pero vos me hiciste una pregunta, no me digas que no. Vos me hiciste una pregunta. Entonces, Pero como le dije una nada, no pasa pregunta nada. ¿Cómo? Sí, estoy estudiando árabe, che, pelota. ¿Y dónde sabés el árabe vos? Y nada, tengo Google, profe, es más fácil. Ahora hay un chino que hizo un traductor que vos le hablás y te habla en otro idioma, el traductor, es un telefónico. Ah, mira vos. No, Entonces, pero $50 habla todos los idiomas del mundo. Solo los sí, bueno, maestros lo tienen, profe.
Pero el tema, no, no de los chinos, gracias a ellos tenemos el bicho este. Pero el árabe no podés andar con el traductor para hablar con los árabes. Tenés que No, hablarle, te traduce un poco mal por ahí. ¿Cómo? Te traduce un poco mal por ahí el Google. Además te traduce mal de Google, sí. Te puede putear, ¿eh? Te puede dar una Sí, puteada. veo Hay que que los tener... árabes son bravos allá. No, no sabés, es muy jodido. En Arabia es muy jodido, muy jodido. Muy estricto. Bueno, a mí me gusta el sistema así. Eh, allá hay un choro, le cortan las manos. En Pakistán le cortan la cabeza. Ah, como Bolsonaro. ¿Cómo? No, Bolsonaro, que a los policías que andan disparando a la gente en las calles le dice que está bien. Para mí Bolsonaro está perfecto. ¿Por qué motivo un policía tiene que dejarse? Fíjate vos que el otro día en Morón un motoquero quiso atacar a una chica que era policía de la Federal, lo bajó de 2 tiros, pero el otro tiempo estaba con el arma en la mano. Mira, yo creo que somos hijos del rigor, al doble. Y no puede ser que los policías se tengan que dejar matar porque la ministra de seguridad, de inseguridad, porque no es seguridad, diga que no, porque lo está estigmatizando. ¿Por qué no dejar a Tyser? Si con las Tyser anda bien. Claro, Pero, si no, después como Chano, que como te quiso sacar Chano, con un pero, cuchillo. claro, pero Chano sacó el cuchillo y si la otra no tiraba tiro, la asesinaba. Entonces, ¿qué quiere? ¿Que se va a dejar matar? No, está bien. Yo la hubiera bajado uno en el seso. O sea, la cosa que caiga bien al piso. Bueno, no. Yo no tolero la inseguridad que hay. No se puede admitir todas estas cosas. Bueno, tal vez sea que yo en la época, cuando yo tenía la edad de ustedes, yo tuve los militares. Yo viví bajo un régimen militar porque nos tenían, toda la carrera fue hecha bajo régimen militar. Había respeto. Yo no tengo nada en contra de ellos, nada en absoluto. No estaba metido en nada raro, por tanto no tenía nada en contra de ellos. Y había un respeto total. Vos salías a la calle tranquilo, vos crees que en la calle, bueno, celulares no había, pero podías salir a la calle sin ningún tipo de problema. Había piquetes, había esas cosas que hay ahora, no hay nada. En la época de Macri vos viste que estaba lleno de siempre, los piqueteros estaban en la calle, veo los camioneros que están en la otra esquina, en la calle de Buenos Aires, quemando goma acá en la esquina de Ituzaingó, en la esquina de la plaza. Ahora ni uno se los ve, ¿eh? Y cuando el Moyano este tenía que leer una cosa no sabía leer, vergonzoso. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, vamos con la actividad número 23. Esperemos que esto cambie con las elecciones próximas, que la gente piense. En la actividad 23 dice una variable X tiene una media aritmética de 40 y una desviación estándar de 3. Si se considera una nueva variable Y dada por 5X más 2. Nosotros los docentes no teníamos aumento desde agosto de 2019, para que se enteran con este gobierno que llenó las heladeras de asado. Nada, los jubilados que le iban a subir no le bajaron todavía. Bueno, pero dijo que con él iba a subir el 20%. Por eso lo que dice el Alverso no le creo nada. Max, más bronca me da es cuando nos tuvo a nosotros, lo que haga de tu vida privada importa 3 carajos, ¿eh? Pero él nos prohibió a nosotros salir a la calle y él estaba gateando en su casa. Ahí en su casa no, porque es la casa de nosotros. En la residencia de Olivo. Para Navidad vos tenés que juntarte con 2 miembros de la familia y eran 4 o 5, que era una Navidad más aburrida que si tuvieran un velorio. Y ellos se juntaron 70 y pico, que entre esto más todo lo otro eran como 100 personas para festejar Año Nuevo. Entonces, no Bueno, pero en me Salta vengas. estaban igual, allá en Misiones estaban igual, en todos lados, todos los políticos hacían lo que querían. Y Todo bueno, y lo que era entonces, enemigo del Todos gobierno modelos encima. estaban de joda.
Entonces, ¿por qué tenemos que andar permitiendo todo eso? No, 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 no. Esto hay que erradicarlo. Y siempre siguen estando lo mismo. Por eso los políticos son de cualquier lado, son todos iguales. Pero después que la Florencia Peña se ofendió porque no sé qué le dijeron de la Florencia Peña. Y lo peor que ella Hace que se, salió su nombre en la lista. ¿en qué lista? ¿De los gatos? De los libros? Sí, en lo de los que entraban y todo eso. No, si salió la lista. No, no, no. Yo pensé que me hablaba de los books, de los hoteles. Porque los hoteles de categoría, bueno, ahora no estuvieron cerrados. Pero tenés un book que si vos querés el servicio de algún acompañante, hay acompañante con los valores. Por ejemplo, estaba, bueno, ustedes son chicos, la Graciela Alfano en su mejor época. Y creo que esta chica también estuvo en una época. Pero ella misma dijo que yo soy la del presidente y bueno, qué sé yo si lo será o no, es tu problema, ¿qué me importa? Bueno, la actividad el 23, cada uno hace su vida lo que quiere mientras no me joda a mí. Pero sí, no, no me vengas a mentir. Una variable X tiene una media aritmética de 40 y una desviación estándar de 3. Si se considera una nueva variable Y dada por 5x más 2, calcular la media aritmética, aplicar propiedades. Yo tengo que la media aritmética tiene una serie de propiedades. La media de una constante es la constante misma. La media de la suma entre una variable y una constante es la media de la variable más la constante. La media del producto entre una constante y una variable es la constante por la media de la variable. En este caso, 5x más 2 es la media de una variable más una constante. Por lo tanto, esta media de Y va a ser la media de 5x más 2, siendo la media de X de 40. Como es la media de la suma entre una variable y una constante, esto sé que va a ser la media de la variable más la constante. La variable es 5x. Por lo tanto, como es la media de la suma de la variable más la constante, y acá es la media de 5x, va a ser 5 por la media de x más 2, porque es la media del producto de una constante por una variable. Por ende me queda 5 por 40 más 2. Es decir, la media de Y es 202. La desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Y un valor particular de esta desviación estándar nada te indica. Entonces yo digo la desviación estándar de Y, sabiendo que Y es esta expresión. Entonces voy a calcular en primer lugar la varianza de Y. Si tiene 3 de desviación estándar, la varianza es 9. La varianza de Y es la varianza de 5x más 2. Esta varianza de 5x más 2 es la varianza de la suma entre una variable y una constante. Como sé que la varianza de la suma entre una variable y una constante es la varianza de la variable, porque acá tengo que la varianza tiene una serie de propiedades.
cuáles son. La varianza es una magnitud no negativa, que la varianza de una constante es igual a 0, que la varianza de la suma entre una constante y una variable es la constante más la media de la variable, y que la media del producto entre una constante y una variable es igual a la constante al cuadrado por la media de la variable. Por ende, nos va a quedar que aplicando todas estas propiedades, acá tengo la varianza de la variable más una constante. Te queda que es la varianza de la variable. Pero la variable es el producto entre una constante y una variable. Por lo tanto, entonces, la constante al cuadrado por la varianza de x. Esta constante al cuadrado es 5 por la varianza de x. Sería 5 al cuadrado 25 por 9, 225. Por lo tanto, la desviación estándar va a ser la raíz de 225, es decir, 15. Después me dice calcular el coeficiente de variación de la variable x y de la variable y. El coeficiente de variación de la variable x es la desviación estándar de x, que viene como dato, y es 3. Y la media es 40. O sea, es 3 sobre 40. 0,075. Y el coeficiente de variación de y es la desviación estándar de y sobre la media de y. Es decir, es 15 sobre 202. Me da 0,074. Como veo que el coeficiente de variación de y es menor que el coeficiente de variación de x, los valores de la variable y son más uniformes, porque a menor valor del coeficiente de variación implica datos más parejos o más uniformes. Y a un hombre no dejaron despedirse de su hija, y el otro que tuvo que en Chaco, en Santiago del Estero, cruzar a su hija en brazos. Por eso ustedes piensen, ustedes son el futuro, piensen en todas las cosas que dijeron que no podíamos hacer. Yo mira, me hicieron un estudio y me dio paciente de alto riesgo mórbido. ¿Qué quiere decir eso? Que me puedo cagar muriendo de un infarto. O sea, en cualquier momento. Me puedo cagar muriendo de un infarto. O sea que yo ya la tengo hecha. Yo ya la tengo hecha. La desgracia es que yo me amargo mucho. Me amargo mucho. Y no debería ser así. Me amargo mucho. Yo en la universidad le dije que al único que respeto es al alumno, pero he recibido, ayer hubo una reunión con los de 13-2 que yo no puedo dar clase por una razón X, y unos alumnos dijeron tanta barbaridad, y para cómo me han grabado las clases y me lo han mostrado. Entonces dije, qué hijos de puta que son. Qué hijo de puta. Hay que ser hijo de puta en la vida para poder triunfar. Y estuvo una autoridad, que no voy a decir quién es, ¿qué autoridad? Digo, es un caradura ñoqui, pero vos vieras como si fuera, no sé, Jesús. Ah, la mierda, yo digo, la puta, que hay que tener cara para, pero yo no la tengo, o sea que soy lamentablemente demasiado frontal. Pero bueno, Dios hará su justicia. Y ojalá que la haga pronto. Si una variable x tiene media 60
y varianza igual a 25. Y se define la variable 4x menos 2. ¿Trataron de hacer estos ejercicios? Pues ya hay uno que confesó que no. Pero porque de nada sirve que, como dijo una chica, pero yo vine a aprender estadística. ¿Hiciste los ejercicios? No. ¿Y cómo quería aprender? Por ósmosis. Y compré papá colmo, me emboló. ¿Sabes el corte de rostro que le hice, no? Bueno, ahora seguro que va a ser violencia de género. Porque, ¿por qué no lo estudiaste? O sea, porque ahora tenés que cuidarte como de mearte en la cama. Hay que respetar a las mujeres siempre, toda la vida. Pero como le han hecho al Babi Echecopar, que dijo no sé qué cosa, ahora tiene que hacer tal cuestión. Para mí el alumno es el ser más respetable. Alumno, alumna, pero no me hagan hablar con él, porque para mí el lenguaje inclusivo no va. Acá tenemos masculino, femenino, cada uno es la. Si uno se siente mujer, el otro se siente hombre, es problema de él y lo acepto. Pero que me hagan decir chiques, no, si es chico o chica. La mujer para mí es lo más respetable que hay. Tu madre fue madre. Tu madre es mujer y fue la que te trajo. Entonces, creo que lo más respetable es la mujer. Pero es naturalmente respetable. Pero la mujer cuando comenzó a querer influenciar en ciertas situaciones, se han puesto como que jodidas. Pero jodidas en el sentido de que no tienen por qué. Si las mujeres son respetables naturalmente, que hay violencia de tipos que matan a las mujeres, eso no lo tolero. ¿Ves? Pasaría eso en Pakistán, ¿sabes lo que le hacen al tipo? Lo matan. Pasa esto en Turquía, que una mujer le mete los cuernos al marido, la meten en la plaza pública y la matan. Fíjense cómo son los musulmanes, qué formación distinta que tienen. Los musulmanes están siempre detrás del hombre. No sé si habrán visto cuando se los sepultó a Menem, la hija, la Sulemita, estaba detrás de todos los hombres, porque siempre adelante está el hombre. Estos son los musulmanes, ¿no? Y si ustedes viajan a Turquía o si tienen ascendente de turco, saben que la cosa es así. Y el hombre es más católico, más religioso que la mujer. El hombre vive rezando siempre. Bueno, acá tengo esta variable. Calcular el coeficiente de variación de I. Aplicar propiedades. ¿Cómo voy a calcular este coeficiente de variación? Me va a hacer falta la desviación estándar y la media. Es decir, es la desviación estándar de I sobre la media de I. Pero no tengo ninguno de los dos datos. Lo voy a tener que calcular. La media de I es la media de 4x menos 2, siendo que esta media es de 60. Voy aplicando las propiedades de la media aritmética, que es la constante, es la media de la variable menos la constante. Y la constante es 4 por la media menos la constante. Entonces te queda 4 por la media de x. Y esto es 4 por 60 menos 2, 238. Lo mismo es calcular coeficiente de variación de I, aplicar propiedades. Esta es la media. Me falta ahora la desviación estándar. Para calcular la desviación estándar, voy a necesitar, en primer lugar, la varianza. Entonces, esta varianza de I es la varianza de 4x menos 2. Es la varianza de la suma entre una variable y una constante, que me queda que es la varianza de la
variable. La variable en este caso es 4 por x. Sabiendo que la varianza es 25, acá tengo la varianza del producto entre una constante y una variable, constante al cuadrado por varianza de variable. Me da 400. Por lo tanto, la desviación estándar va a ser 20. De tal manera que el coeficiente de variación de I va a ser desviación estándar sobre la media 0,084. Y el coeficiente de variación de X es... ¿por qué siento frío? ¿No hace frío? No, 11 grados. Ah, no, 5 grados está haciendo. Claro que siento frío. Estoy al lado de un vidrio y me acuerdo. Poner la cortina. La tengo un poquito. Entonces nos va a quedar 0,84. En el X ya tengo los datos. La desviación estándar vale 5. ¿Por qué? Porque la varianza es de 25. Y la media es de 60. Entonces me queda 5 sobre 60. 0,083. ¿Dónde son más chicos los datos? ¿En qué variable? En la variable X. Por lo tanto, como son más chicos en la variable X, digo que los datos son más parejos en la variable X. El otro me dice si la distribución de las observaciones es aproximadamente de la variable I, es aproximadamente simétrica, ¿entre qué valores se encuentran aproximadamente el 68% de las observaciones? Acá la regla empírica quiere decir que la variable tiene un comportamiento como si fuera de campana, con una media que es la campana de Gauss. Tiene una media de... y habíamos calculado acá la media, y esta media nos había dado de ir, que era 2,38. Y la desviación estándar 20. ¿Entre qué valores se encuentran aproximadamente el 68% de las observaciones? Y acá les puse que sabemos por la regla empírica que si una variable se distribuye en forma aproximadamente simétrica, con media igual a mu y desviación estándar igual a sigma, se va a verificar que en los intervalos mu menos sigma se va a encontrar aproximadamente el 68% de las observaciones. Que en el intervalo mu más menos 2 sigma, el 95%. Y que en el intervalo de la media más menos 3 desviaciones estándar, aproximadamente el 99%. Como acá me pide el 68, voy a tener que sumar o restar una desviación estándar. Y al sumarle o restar una desviación estándar, me da 2,38 más menos 20. Es decir, que me voy a ir entre 2,18 y 2,58. El D dice, el valor 7,123 pertenece al grupo de valores de la variable I. ¿Por qué?
Cuando yo tengo datos de esta manera, y como en este caso el comportamiento es simétrico, yo tengo que determinar cuál es el rango de valores dentro de los cuales están los valores, digamos, se corresponden con el 99% de esos datos. Y el rango de valores que se corresponde habitualmente con el 59% de los datos es o se va a corresponder con ¿qué cosa? Se va a corresponder con 3 desviaciones estándar de la media. Yo ahí tengo casi el 100%. No tengo el total de valores exactos, sino que voy a tener aproximadamente el 99%, que van a ser los valores o el rango de valores habituales de la variable. En este caso, el rango de valores de la variable va a estar entre ¿cuánto? Entre 158 y 278. Ese valor 123 no está dentro de este rango. Pero el hecho de que no esté dentro de este rango no significa decir que no va a pertenecer, que puede llegar a pertenecer, porque hay 1% que está fuera de ese rango. Entonces digo que puede pertenecer a un valor de I, pero ese valor es muy poco probable, porque pertenece a un 1% de los valores. Entonces esto es poco probable. El otro es el valor 230. 230 está dentro del rango. Tampoco puedo asegurarlo. Puedo decir que puede pertenecer, pero la diferencia es que como está dentro del rango de valores, digo, es probable, y muy probable, porque está dentro del rango de valores probables de la variable, porque tengo el 99. Es como yo cuando le di el tema, le dije que si había un aula presencial y había una chica de 20 años que era estudiante de medicina, pero que era, digamos, que lo celaba al novio que estudiaba eléctrica y que lo seguía por todos lados, porque el novio era medio pillino. Entonces, esa chica está en un aula y yo no la conozco. Digo, ¿es estudiante de ingeniería eléctrica? Y es muy probable. ¿Por qué? Porque tiene la edad de valores de los chicos del curso. Si hay una persona de 65 años en el aula, digo, ¿ese es alumno? No lo sé, es poco probable. ¿Por qué? Porque escapa al rango de valores de la variable. Y acá vos viste con el tema, que es lo que se usa mucho hoy en día con el tema del contagio del COVID, que si vos estuviste en una clase donde hubo mucha gente que contagiada con COVID, ¿qué pasa con tu situación? Es muy probable que puedas contagiarte, pero te va a decir, ¿te va a contagiar? No lo sé. Fíjate que hay situaciones, por ejemplo, acá en el 6º piso hay un señor, muy importante él, que él se contagió y la señora, y duermen juntos, y la señora no se contagió. Entonces vos ves, yo digo, ay, es tan fiera que el bicho le escapó. Como le digo a la Olguita el otro día, digo, ay, se me escapó decirle eso.
¿Qué pasa? Que vos viste a la mañana asustás. Y yo me la encuentro ahora hace varios días que no la veo. Porque ahora está en candidatura, así que... y yo no salgo más temprano, pero antes que salía a las 7, ella salía también a las 7, yo estoy en el 19 a las 7 menos 5 salí. Y era hasta el 16, así que nos encontramos siempre. Y bueno, pero ahora no la veo. Claro, debe estar en campaña, porque va diputada no sé por dónde, la, la Olga. No sé de qué partido va de diputada, pero ahí tenés, es concejal. Entonces siempre estamos dando vueltas sobre lo mismo, siempre lo mismo. Juez tiene su hijo que ahora lo está metiendo en política. Y es el que uno dice, bueno, es el que le canta las 40. Sí, le canta las 40, pero si están metiendo a tu hijo en política, no me gustan esas cosas. No me gusta tener que la familia, yo fui director del INDEC y no puse a nadie de mi familia. Eso se llama ética. Pero todos los otros, ustedes vieron que están metidos en política, todos. Toda la familia. Y si vos ves cada lugar, ves apellidos repetidos y que te da bronca, te da bronca. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué sirve? ¿Entre qué valores se encuentran comprendidos por lo menos el 87,44 de los valores de la variable X? La variable X yo no dije, no sé cómo se distribuye, porque no me dice nada. Una variable X tiene tanto y varianza tanto. La regla empírica va cuando la distribución de la variable es simétrica. Cuando no es simétrica, yo no puedo aplicar esta regla empírica. Entonces tengo que aplicar lo que es la desigualdad de Chebyshev. ¿Qué me dice la desigualdad de Chebyshev? Dado que se desconoce, ¿por qué hay tan poca gente, chicos? Hay 37 nomás y había mucho más en este curso. ¿Han abandonado? ¿Han abandonado, chicos, también en la otra? profe, ¿Eh? es de las materias en las que más somos. No me digas, ¿son pocos chicos ustedes? Sí, en otra materia somos 20 como mucho. Ah, mira vos, Dinámica éramos 21 hoy. mira vos. Se ve que están de joda los chicos. Acuérdense que tienen que estar inscritos en el aula virtual, ¿eh? Si no, no pueden entrar a rendir el parcial. En el aula virtual del curso. Del curso. Y no sé qué voy a hacer con el 2T1. Acá no sé si es el 2T1. No van a rendir más temprano. Ustedes le dije que el parcial era el 24, el día de clase. Van a... espera, que acá se me... ¿Ya ve que a un quilombo se me iba a armar? Claro, el 2R2 va a ser el 28. Este va a ser el 24. Se me va a armar un despelote. Bueno, dado que se desconoce cómo se distribuye la variable X, resulta aplicable lo que se denominaba la desigualdad de Chebyshev, la que establece que independientemente de cómo se distribuye una variable X con media mu y deviación estándar sigma, se verifica que la proporción de valores comprendida en este intervalo, que si ustedes van a ver lo teórico, X menos mu dentro de una cierta cantidad de deviaciones estándar, esto es por lo menos 1 menos 1 sobre K al cuadrado, siendo K mayor que 1. En este caso, lo que yo tengo es X menos 60. Reemplazo al mu por el valor de 60. Por el valor de 60, y al reemplazar por ese valor de 60, entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? X menos 60 menor o igual que una cierta cantidad de desviaciones estándar que es 5.
Y esto es por lo menos ese valor que te estoy pidiendo, que es el 87,44. Entonces, lo que tengo que, de este 0,8744, despejar el valor de K. Y K me da 2,82. Por lo tanto, voy a reemplazar acá por este valor 2,82, que al multiplicarlo con 5 me da 14,1. Ahora voy a descomponer este valor absoluto. Esto va a querer decir que x menos 60 va a ser menor o igual a 14,1 o mayor o igual a menos 14,1. Por lo tanto, este 60 que está negativo, lo paso positivo en ambos extremos. Y te va a quedar 45,9 y 74,1. Acá tengo por lo menos el 87,44% de los valores. Digo, por lo tanto, un 87,44% de los valores de la variable X se encuentra comprendido entre 45,9 y 74,1. Digo, por lo menos. Pero acá estoy estableciendo una cota mínima de valores. Digo, por lo menos van a estar comprendidos entre estos valores. Ven que todo esto conduce a aplicar propiedades y todo lo mismo. Acá de nuevo, o sea, es aplicación de la desviación estándar y del coeficiente de variación y del coeficiente de variación y de la media, relacionando una con la otra, dando lugar a una forma de interpretar el valor de esa desviación estándar que sola no te dice nada. Acá tengo la variable X con media igual a 20 y varianza igual a 4. Y defino la variable Y 3x más 2. Calcular el coeficiente de variación de Y, aplicar propiedades. Vuelvo de nuevo. Yo sé que el coeficiente de variación es la desviación estándar sobre la media. Por lo tanto, me va a hacer falta calcular, porque la desconozco, es la desviación estándar y la media. De tal manera que la media de Y es la media de la variable 3x más 2. Por lo tanto, la media de Y es la media de 3x más 2. Aplicando propiedades de media aritmética, voy a tener la media de la suma entre una variable y una constante, que es la media de la variable más la constante, y acá la variable es el producto entre una constante y una variable, que es la constante por la media de la variable. Por lo tanto, me va a quedar 3 veces la media de X más 2. Si la media de X es 20, me queda que la media de Y es 62. La desviación estándar de Y es lo mismo. Voy a tener que calcular la varianza de 3x más 2. Tengo la varianza de la suma entre una variable y una constante, que es la varianza de la variable. Pero la varianza del producto entre una variable y una constante es la constante al cuadrado por la varianza de la variable. Por lo tanto, acá ustedes pueden ver la comparación de estas propiedades.
mientras que la media de una variable más una constante era la media de la variable más la constante, la varianza de la suma entre una variable y una constante es la varianza de la variable. Por el otro lado, la media del producto entre una constante y una variable es la constante al cuadrado por la varianza de la variable. Perdón, la media entre una constante y una variable es la constante por la media de la variable. En cambio, la varianza es la constante al cuadrado por la varianza de la variable. De tal modo de que acá tenés 3x más 2, varianza de la suma entre una constante y una variable, va a quedar la varianza de la variable 3x. Pero la varianza de 3x es el producto entre una constante y una variable, que va a ser la constante al cuadrado por la varianza de x. O sea, 9 por la varianza de x, siendo la varianza de x igual a 4. Por lo tanto, la varianza de y va a ser igual a 36. Es decir que la desviación estándar es de 6. Por lo tanto, si yo reemplazo en la fórmula genérica de lo que era el coeficiente de variación a la desviación estándar de y a la media de y por sus iguales, tengo que esos valores van a ser 6 sobre 62. En cambio, en la variable x son los datos que tenía de entrada, que la variable x tenía una media de 20 y una varianza igual a 4. Entonces va a ser la desviación estándar sobre la media. 2 sobre 10, 0,10. ¿Qué valores es más chico? ¿El A o el B? El A. Como el A es más chico, digo que el coeficiente de variación de Y es menor que el coeficiente de variación de X. Por lo tanto, los valores van a ser más homogéneos en la variable Y. El punto C me dice si se desconoce cómo se distribuyen los valores de la variable X, determinar el intervalo de valores de la variable dentro del cual se encuentran comprendidos por lo menos el 93,68% de las observaciones. Por lo tanto, como se desconoce, voy a tener que aplicar la desigualdad de Chebyshev. Entre la media y la desviación estándar, entre el valor de la variable y la media en valor absoluto dentro de una cierta cantidad de desviación estándar, yo sé que acá tengo por lo menos 1 menos 1 sobre k al cuadrado observaciones, siendo k mayor que 1. Cambio a mu por su igual 20. Sigma por su igual 2, y este es el valor del por lo menos, o sea, en este caso 0,9364. Por lo tanto, este 1 menos 1 sobre k al cuadrado es 0,9368, lo que implica que este k es 3,98 despejando. Si yo reemplazo en 1 a este k por 3,98, te queda x menos 20 menor o igual a 3,98 por 2, que va a ser por lo menos 0,9368. Esto te da 7,96.
descompongo el valor absoluto. X menos 20 va a ser menor o igual a 7,96 o mayor o igual a menos 7,96. Paso el 20 positivo a ambos extremos y te queda 27,96 y 14,2. Entonces digo que por lo menos el 93,68% de las observaciones quedan comprendidos entre 12,4 y 27,96. Acá en este otro caso, tengo una distribución de frecuencia de variable continua, que es por intervalos, en donde los intervalos tenían la característica de leerse que iba el valor del extremo izquierdo a menos el valor del extremo derecho. Extremo izquierdo a menos el extremo derecho, extremo izquierdo menos al extremo derecho, salvo el último, que era cerrado en ambos extremos. En donde ese 2 significa que hay dos observaciones que se corresponden con valores de la variable comprendido entre 2,5 y menos 7,5. Este 8, que hay 8 observaciones que se encuentran entre 12,5 y menos 17,1. Este 2, que hay 2 observaciones que están comprendidas entre 22,5 y 27,5. ¿Por qué? Porque la variable es, digamos, continua. Y el extremo derecho siempre se incluye en el último intervalo. Y defino una variable x dada por 3i más 4. Calcular el coeficiente de variación de x. ¿Y qué aplicar propiedades? ¿Qué valores presenta valores más uniformes? Acá voy a tener que calcular, para poder calcular el coeficiente de variación de x, voy a tener que calcular cuál es la media de y, porque es desviación estándar de x sobre la media de x. Pero fíjate que tenés esta estructura. Entonces tengo que calcular esta media de y la desviación estándar de y, para lo cual primero debo calcular la varianza. Cuando yo tenía una distribución de frecuencia, teníamos que buscar un valor representativo de la variable de cada intervalo, que era lo que se llamaba la marca de clase. Esa marca de clase era el punto medio de cada intervalo. Y todos los valores de la frecuencia se van a vincular con ese punto medio. Entonces, 5 por 2, 10 por 5, que esto es y sub i por n sub i. Cuando vimos la propiedad de la media aritmética, vimos que esto era la media ponderada. Era la suma de las y sub i por las n sub i sobre n, en donde y sub i en este caso era la marca de clase. Entonces me queda 270 sobre 20, que me va a dar 13,5. Y la varianza, yo sé que había una fórmula de cálculo de la varianza, que era la media de i al cuadrado, menos la media de i. Acá faltaría colocar un exponente 2, chicos. Lo veo ahora. Acá faltaría un exponente 2, porque es la media de i todo al cuadrado. Que acá está el cuadrado, ¿ves? Es decir, que esta varianza de i
sería la media de i al cuadrado. La variable es i al cuadrado. Suma de y sub i al cuadrado por n sub i sobre n, menos la suma de y sub i por n sub i sobre n, todo esto elevado al cuadrado. Por lo tanto, en la tabla yo tengo y sub i por n sub i, pero me hace falta y sub i al cuadrado por n sub i. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar esta columna por esta, para que me quede y sub i por y sub i n sub i al cuadrado. Sumando me queda 4800. Entonces me va a quedar, reemplazando, me queda 4800 sobre 20. Impresionante cómo se te seca la garganta hablando. 4800 sobre 20 menos 270 sobre 20, todo el cuadrado. Milay estaba re ronco el otro día, pobre. Pero también se le había pasado, estaba ahí, hacía un frío en la Plaza Holanda. Bueno, entonces te queda 270 sobre 20 al cuadrado. Si haces el cociente, te queda 240 menos 182,25 al ir operando. Por lo tanto, la varianza de i te da 57,75. La desviación estándar es la raíz de 57,75. Es decir, que me da 7,60. Por lo tanto, si yo considero la variable x, que es 3i más 4, este coeficiente de variación, fíjate que yo tengo la desviación estándar. ¿Pero qué me hace falta calcular? La media. Yo sé que el coeficiente de variación de x es la media de x sobre la desviación estándar de x sobre la media de x. Ya calculé la desviación estándar. Y la media de x es la media de 3 más 4. Es la media del producto entre una constante y una variable. Sabiendo que la media de i ya la había calculado acá y me había dado 13,5. Por lo tanto, me va a quedar que la media de x va a ser 3 por i más 4. Es decir, sé que la media del producto entre una variable y una constante, la constante por la media de la variable, entonces 3 veces la media de i más 4. Es decir, 3 veces por 13,5 más 4. Y esto me da 44,5. Ven que sigo aplicando las mismas propiedades que hemos hecho antes. Por lo tanto, la desviación estándar de x, sé que era la varianza de x, era la varianza de 3i más 4, y era ¿cuánto? 57,75. Es decir, que para aplicar propiedades, esta varianza de x va a ser que yo acá calculé la varianza de i. Yo acá tengo calculada la varianza de i, que me dio 57,75. Para calcular la varianza de x, en 9 veces la varianza de i. 9 por 57,75, que te queda 519,75. Es decir, que esta desviación estándar es 22,80. Por lo tanto, el coeficiente de variación de x es 22,80 sobre la media que me había dado 44,50. El de i, que es el que tuvimos que calcular de la tabla, la desviación estándar era 7,60,
sobre la media de 13,5, 0,5637. ¿Qué valores de la variable presenta un coeficiente de variación menor? ¿La X o la Y? ¿X o Y? La X, profe. La X. Por lo tanto, los valores son más homogéneos en la variable X. Y ya creo que con esto terminaríamos esta parte para que digamos, sea coherente. Y ya la otra ya me lleva más tiempo, ya son las 10. Ustedes vienen de otra materia. Así que entonces seguiremos la próxima clase terminando con esto, para no empezar con tema nuevo, para dejarlo ya liberado, porque si el parcial es la otra semana, no empezar con tema nuevo, para no tener que cortar. Pero están medio como que calladitos todos, y las chicas calladitas. ¿Hay chicas en este curso para el desfile? No tenemos chicas, porque no las Sí, veo. profe. Sí, ¿entendieron? Sí, Pero ¿te diste cuenta, Emi, que tenés que estudiar? sí, obvio, profe. Uno se da cuenta con esto, cuando vos llevas a lo práctico, te das cuenta, solo sé que no sé nada. Y te digo, esto te pasa naturalmente. Solo sé que no sé nada. Entonces tengo que saber. ¿Cómo voy a saber? Estudiando. Pero yo les digo, bajo ningún aspecto, la idea mía va a querer refundirlo a ustedes, ¿eh? Tengan en cuenta eso. Así que, bueno, ¿les quedó clara la idea, chicos? Sí, profe, perfecto. A mí me quedó Bueno. solamente una duda, Sí, querido. pero tiene que ver más con el tema de... ¿Es en serio entonces con promedio 9 o fue una charla? Ah, si yo no miento. Yo no miento. No, boludo, 7 tenía que tener. 7 con 7 cada parcial. Qué alivio, muchísimas gracias. Ah, yo te jodí ahí para que no me rompieras la pelota. Porque como estaba dando un tema, vos te zampaste con esa pregunta, entonces dije, a este lo voy a tener culo al norte hasta que termine. Entonces le metí 9. ¿Qué nota mínima había que tener para la promoción? Le Nada, pero igual yo respondí, no... 8 había puesto, pero... yo no, no- 9 con mínimo de 8 en cada parcial. Claro, Entonces tenía que tener 8 y 10. Hay que tener 9. yo... ¿Cómo es que se llama, profe? No, no lo había preguntado. Por las Bueno, ahí dudas. el que lo preguntó, yo le respondí ahí. En el chat yo se lo respondí. Pero no es algo que, que sea, es simplemente para jorobar un poco. Seguimos, si Dios quiere, en la próxima clase, chicos. Y yo ya voy a tener más o menos definido mi panorama porque medio como que le voy a poner el cuchillo en la panza a Gallardo, por más que se está queriendo candidatear a vicedecano y no creo. Pero bueno, porque estar en política también, o se trató de campaña política en todos lados. El único que no está en campaña política soy yo, que estoy en otro caso. Tuve un problema de mi salud que se me va deteriorando y para cómo tuve. Hoy aunque ustedes no lo crean, tuve que ir a buscar los restos de mi tía. Tengo 2 tías en mi casa, en mi departamento.
porque a mí se me murieron 20 días, 2 días. Y yo a cargo de todo, o sea que se imaginan que cómo estoy yo, ¿no? Y los tengo en el departamento, en una de las habitaciones, están las 2 tías juntas. Pero bueno, estoy esperando que lleguen sus hijos, uno está en Estados Unidos, el otro está en Suiza, para que se vengan a hacer cargo de sus tías y además tienen que hacer toda la parte de herencia y todo eso. Así que bueno. ¿Y hay mucho quilombo, profe, para entrar al país o no? Tienen problemas porque tenés los vuelos comprimidos, no te dejan, no tenés vuelos, sino que ahora aumentaron a 1.700, pero por eso te digo, de que nos están limitando por todos lados. O sea, y ellos cuando entren, van a tener que estar 14 días en Buenos Aires encerrados, en un hotel. No van a poder venir a Córdoba. No solo el problema el entrar, el salir también es otro problema grande. Porque Yo tengo ahí en el... si yo soy italiano y quiero irme a Italia, ¿no puedo ir? No puedo entrar a Italia ahora porque tengo la vacuna rusa, no me dejan entrar, por más que sea italiano. Está habiendo bastantes complicaciones para los aviones de salida, digamos. Claro, lo único el trámite que uno puede hacer es irse de acá hasta, no sé si hasta Asunción del Paraguay, y después de ahí tomarte otro avión, pero creo que iban a liberar un poquito esas rutas, cosa que, o a Chile, que vos te puedas ir ahí y ahí tomás otro avión y te conectás con el mundo. Pero yo, por ejemplo, no podría entrar hoy en día, yo que soy europeo, he vivido en Europa, no puedo entrar. ¿Por qué? Porque tengo la vacuna de la rusa y no la aceptan. Nada más aceptan 4 tipos de vacunas allá. A mí no Y me ninguna aceptan. de las que llegan. No, tendría que irme a Miami, hacerme meter una pichicata de la Pfizer y después de ahí, pero aunque ya están diciendo que tenés que ponerte 3 vacunas. Y bueno, y vemos ahí qué pasa. Pero ya no sé. Bueno, ¿le entendieron la cosa? Profe, la semana que viene, Sí, perfecto. si el calendario no está mintiendo, sería feriado. No, está loco, güey. Entonces, se me han Lunes, mezclado los... feriado. El lunes feriado, ¿quién te venció eso? mi calendario. No hay pedo. Entonces han mezclado las hojas, entonces. Sí. Listo. Entonces la semana que viene tendremos como una clase de repaso ante el parcial. Sí. De 10, profe. Genial. Bueno, así que bueno. Así que bueno. Entonces, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Un abrazo grande a todos. Cuídense del bicho, ¿no? No, profe. Nos vemos, Chao, profe. chicos. profe. Hasta luego. Saludos. Nos vemos, Sí, profe, sí. cuídese, nos Sí, vemos. me Vamos, tengo que profe. cuidar, porque para cómo me dieron unos resultados médicos que soy paciente de alto riesgo mórbico. ¿Sabe qué significa eso? Que me puedo cagar muriendo. Sí, que en cualquier momento le puede dar un infarto. Exactamente. Entonces, tengo que cuidarme como de no hacerme mala sangre, si vos ves que dos están choreando, deja que choreen. No hacerme mala sangre, pero yo no puedo. Tengo otro carácter. ¿Qué querés que haga?
Y bueno, pero lo único que me va a beneficiar es que me voy a cagar muriendo.